Buenos días con todos. Les voy a hablar acerca de nuestro trabajo de investigación denominado Transiciones en los cambios de uso y cobertura de suelo en la Reserva de Producción Faunística Chimborazo. Para ello vamos a empezar con una breve introducción. En nuestro país existe alrededor de 57 áreas protegidas. Dentro de estas se encuentra la Reserva de Producción Faunística Chimborazo, que fue creada con acuerdo ministerial número 437 el 26 de octubre de 1987. Publicada en el Registro Oficial número 806 el 9 de noviembre del mismo año. Se localiza en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar, con una extensión aproximada de 58.560 hectáreas. Su altura varía desde los 3.800 a los 6.310 metros sobre el nivel del mar, que corresponde a la altura de la cumbre del Nevado Chimborazo. Esta reserva también presenta un clima frío andino con temperaturas que oscilan de 0 a 10 grados centígrados. La importancia de este estudio radica en que al ser ecosistemas susceptibles los que se encuentran dentro de la reserva, tienen gran peligro de que la intervención modifique estos ecosistemas. Dentro de los objetivos en el general, tenemos estudiar las transiciones en los cambios de uso y cobertura de suelo en la Reserva de Producción Faunística Chimborazo, y en los específicos tenemos identificar y delimitar en unidades geográficas los usos y coberturas de suelo mediante clasificación supervisada de las imágenes Lanza de la Reserva de Producción Faunística Chimborazo. Cuantificar los cambios que han ocurrido en el uso de suelo para identificar sus transiciones sistemáticas. Analizar la intensidad de las transiciones de uso y cobertura de suelo en los intervalos de tiempo de 1999 a 2009 y de 2009 a 2020 en términos de rapidez de ocurrencia que resultan de procesos activos y aquellos que resultan de procesos dirigidos. Y como último objetivo tenemos el cálculo del factor CILS de la USLE usando sistemas de información geográfica en la Reserva de Producción Faunística Chimborazo. Dentro de la metodología, nuestro paso principal fue la localización de la Reserva de la Producción de Fauna Chimborazo, delimitando el territorio que iba a ser objeto de nuestro estudio. A continuación tenemos un esquema general de procesos que nosotros hemos dividido en 3 fases. El primero, que es la búsqueda bibliográfica y herramientas a utilizar, que consistió en la recopilación de información, la elección del software a emplear, que fue el ARMAP, la disponibilidad de las imágenes satelitales, que fueron sacadas de la USGS, especialmente de Landsat 7. Con los sistemas de información geográfica, lo primero que hicimos fue, en el primer paso, con el DEM, calculamos el factor LS, y a continuación calculamos el factor C con el NDVI de las imágenes Landsat. Con las imágenes, lo primero que se hizo fue una corrección de los errores de bandeado con la herramienta GATFIND, que lo que hizo fue una triangulación de datos para poder en los espacios vacíos tener la información necesaria para poder a continuación realizar una corrección radiométrica y atmosférica de las imágenes para eliminar aerosoles. También se recurrió a la formación de mosaicos para la eliminación de nubosidad y el cambio de espacios de píxel a 15 metros y su georreferenciación. Con la utilización de las bandas multiespectrales se calculó el NDVI, que nos iba a servir también como tratamiento previo para la clasificación supervisada. Con la clasificación supervisada, principalmente lo que se hizo fue la validación de puntos de control. Esto para el último año del 2020, recurriendo a campo para diferenciar las diferentes categorías: nieve, suelo desnudo, herbazal, intervención, matorral, plantación forestal y humedal, y con la ayuda del NDVI y estos puntos determinados en el mapa del 2020, se pudo establecer los puntos de control para los años anteriores de 1999 y 2009. A continuación se hicieron matrices de confusión para cada año para el cálculo del coeficiente kappa, que lo que iba a hacer era evaluar la exactitud con la que el píxel fue tomado por cada categoría, para con ello determinar si la clasificación supervisada estaba bien realizada o no, a través de matrices de tabulación cruzada. Con otras matrices de tabulación cruzada, producto de la intersección de las diferentes imágenes
anteriores de la clasificación, lo que se hizo fue la elaboración de matrices de transición para saber si fueron transiciones sistemáticas tanto en pérdidas como en ganancias. ¿En qué consistió este paso? Fue la segunda fase de nuestro tratamiento en cuanto al análisis de transiciones sistemáticas. Para la tercera y última fase, lo que se hizo fue el análisis de las intensidades de cambio. Esto tanto a nivel de rapidez, para saber si fue lenta o fue acelerado este cambio, a nivel de naturaleza, para saber si los cambios fueron activos o latentes, y a nivel de trascendencia, para saber si fueron evitados o dirigidos. En cuanto a los resultados, tenemos de acuerdo a este mapa presentado, se puede evidenciar claramente cómo de 1999 a 2009 aumenta la intervención de 8.340 hectáreas a 11.121 hectáreas. También se puede evidenciar cómo la nieve disminuye del primer año al segundo año de estudio, mientras que el herbazal también se encuentra disminuyendo en los dos periodos de tiempo, ya que de 9.497 disminuye a 7.002 hectáreas, mientras que el humedal de 184,93 hectáreas disminuye a 178 hectáreas. Sin embargo, se observa un panorama muy diferente para el 2020, ya que principalmente la intervención disminuye. Esto es debido a las medidas implementadas por el MAE para la mitigación de los cambios en los ecosistemas protegidos, así como también a que la imagen que se utilizó para el análisis del 2020 fue tomada después de un periodo de confinamiento en donde estaba limitada el movimiento de las personas y sobre todo muchas de las veces estaba también limitado el transporte y el que las personas pudieran salir a trabajar, y sobre todo para las personas del campo. También se puede observar claramente cómo la plantación forestal disminuye de 2009 a 2020, aunque no es muy evidente este cambio. Lo que se puede apreciar también es cómo el matorral de 20.435 hectáreas aumenta a 22.358 hectáreas, viéndose claramente cómo va ocupando mayor territorio sobre las otras categorías. Para los cambios de uso de suelo, gracias a esta matriz de Sanger se puede evidenciar claramente cómo las categorías han interactuado unas con otras, observándose cómo el humedal no tiene interacción con el 2009, ya que no existe una categoría de humedal en las barras que se encuentran intermedias. Sin embargo, estas categorías sí han interactuado con el humedal, ya que para el periodo de 2009 a 2020, en el lado derecho ya existe el humedal, el cual se ha aumentado del herbazal. También se puede evidenciar claramente cómo el suelo desnudo ha ido interactuando tanto con la nieve, con la intervención, y también se puede apreciar cómo ha sufrido cambios a lo largo de estos periodos de tiempo. Para la dinámica de los cambios de uso de suelo, se puede observar cómo en pérdidas la intervención en el primer periodo de tiempo, que va de 1999 a 2009, ha sido de 10.5%, mientras que las ganancias han sido mucho mayores en el matorral, de 10.2%. Esto cambia para el segundo periodo de tiempo, ya que el matorral es la categoría con más pérdidas que se encuentra, y la intervención es la que posee ganancias con un 10.4%. Para las transiciones sistemáticas en cuanto a términos de ganancias, nosotros podemos apreciar cómo el herbazal ha ido ganando territorio y se ha convertido en transiciones sistemáticas, las que ocurren con el humedal, con la intervención y con la plantación forestal. Esto se mantiene constante también para el segundo periodo de tiempo, y esto se debe también a que existen zonas de transición que se han evidenciado en las visitas en campo, en donde se encuentran juntos la categoría suelo desnudo, herbazal y humedal, o también la categoría humedal, intervención y herbazal. Para las transiciones sistemáticas en pérdida se puede evidenciar que así como el herbazal gana, también se encuentra perdiendo y ocurriendo transiciones sistemáticas, ya que el humedal reemplaza al herbazal, la intervención reemplaza al herbazal y el herbazal también reemplaza a la plantación forestal.
para el primer periodo de tiempo, y para el segundo periodo de tiempo se observa algo similar, ya que el humedal reemplaza al herbazal. Asimismo, como la intervención también se encuentra reemplazada por el herbazal. Si hablamos en cuanto a niveles de intensidad, el nivel de rapidez hace referencia a que el área de cambio anual ha sido mucho mayor en el primer periodo de tiempo en comparación con el segundo periodo de tiempo, ya que el área de cambio por intervalos y área de cambio anual se puede apreciar como ha ido disminuyendo para el segundo periodo de tiempo. En cuanto al nivel de naturaleza, debemos destacar que aquellas que han tenido pérdidas y ganancias activas han sido tanto el humedal, la plantación forestal y la intervención, siendo la plantación forestal la que más área de cambio ha tenido con 9%, mientras que por el contrario, el suelo desnudo es la que mayor área de cambio ha tenido con 1.1%. Si hablamos en cuanto a hectáreas, el área de cambio mayor ha sido la de la intervención con 571 hectáreas, seguido del matorral con 540 hectáreas en cuanto a ganancias, mientras que la de la intervención 571 hectáreas en pérdidas. Si hablamos del segundo periodo de tiempo, tenemos que han sido activos el humedal, plantación forestal, intervención y herbazal, tanto en pérdidas o ganancias, destacándose el área de cambio anual de 7.9 del humedal, mientras que el área de cambio en cuanto a pérdidas mayor ha sido del matorral con 538 hectáreas y de la intervención con 504 hectáreas que ha ganado. Para hablar de la trascendencia en términos de ganancias y pérdidas para la categoría herbazal, podemos apreciar cómo en el primer intervalo de tiempo la ganancia ha prevalecido como dirigidos tanto en el humedal, plantación forestal e intervención, viéndose un comportamiento similar para las ganancias en el segundo intervalo de tiempo. Para hablar de pérdidas, vemos como el humedal, plantación forestal y la matorral e intervención tienen la mayor intensidad de transición anual, teniendo también cambios dirigidos, mientras que cambios evitados se encuentra el suelo desnudo y la nieve. En el primer intervalo de tiempo, el humedal tiene 3.83% de intensidad de transición anual. Para el segundo intervalo de tiempo, aumenta a 4.88% la intensidad de la transición anual, mientras que disminuye el matorral con 0.60%. Para la trascendencia en términos de ganancias y pérdidas de la categoría intervención, tenemos que la mayor intensidad de la transición en porcentaje es de la plantación forestal con 2.98%, seguido del herbazal con 1.11% y del matorral con 0.79%, mientras que para el segundo intervalo de tiempo el humedal es el que mayor intensidad de transición tiene, con 3.28%, y el herbazal con 1.74%. Si hablamos de pérdidas, se puede evidenciar cómo entre las trascendencia y los cambios dirigidos, tenemos que el área de intensidad de transición mayor o dirigido ha sido del humedal, herbazal y matorral, sobre todo del humedal con un 2.36%, mientras que para el segundo periodo de tiempo tenemos que la mayor área de intensidad de transición es la de la plantación forestal con 2.63%. Si hablamos del factor LS, estamos haciendo referencia a la pendiente que posee nuestra reserva de producción faunística Chimborazo, destacándose que el color rojo y el anaranjado son las mayores pendientes existentes, apreciándose claramente como el que tiene mayor extensión de territorio es del color verde fuerte y verde claro, que hace referencia a las pendientes no tan pronunciadas que pueden ser una ayuda para evitar la erosión. Para el factor C podemos hacer referencia a que aquí se tomó en cuenta 3 categorías, el herbazal, el matorral y cultivo y el suelo desnudo para poder definir los diferentes valores que tomará el factor C de acuerdo al territorio.
En cuanto a las conclusiones, tenemos para el primer objetivo que a través de la clasificación supervisada de las imágenes Landsat, con el algoritmo de máxima verosimilitud y visitas en campo, se identificaron 7 categorías o unidades geográficas bien definidas, teniendo entre estas nieve, suelo desnudo, herbazal, intervención, matorral, plantación forestal y humedal, observándose también el cambio de uso de suelo ocurrido durante los 3 años de estudio. Para el segundo objetivo tenemos que se observa cómo el matorral ha ido ganando terreno sobre otras categorías, observándose que de 1999 a 2009 su territorio disminuye de 39.2% a 38.5%, mientras que para el segundo periodo vuelve a aumentar hasta ocupar el 42.1% de terreno en la reserva, debiendo destacar también el comportamiento de la intervención dentro de la zona protegida, ya que se observa cómo el primer periodo aumentó su extensión de 15.7 a 21% y disminuyó para el segundo periodo a 15.4%, destacándose también que se implementaron medidas a nivel del Ministerio del Ambiente para impedir invasiones dentro de la zona de estudio, además de que la imagen motivo de estudio fue tomada después de un periodo de confinamiento en donde todos los habitantes teníamos impedido salir de nuestros hogares, ocurriendo y evidenciándose a la vez una recuperación en la zona. En cuanto al análisis de transiciones sistemáticas, se pudo analizar que debido a la proximidad entre categorías existe una tendencia respecto a zonas de transición entre herbazal, suelo desnudo y humedal, destacándose que durante el tiempo de estudio el herbazal gana territorio de la intervención, plantación forestal y humedal, mientras que si nos referimos a pérdidas para el primer periodo de 1999 a 2009, la categoría herbazal también pierde y es reemplazada por las mismas categorías de las que antes se beneficiaba. Y para el segundo periodo de tiempo, se observa la pérdida de la intervención, que es reemplazada también por humedal, plantación forestal y herbazal, sobre todo en zonas en las que converge el humedal con el pastoreo, como se observó en la zona correspondiente a la provincia de Tungurahua. Para el análisis de intensidad se observa también cómo las categorías herbazal, humedal e intervención se mantienen con cambios activos, dirigidos y latentes respecto a ganancias y pérdidas de sus superficies en los dos intervalos de tiempo, mientras que las demás categorías mantienen su cambio latente, en especial la categoría nieve, en la que no se aprecia su intensidad de cambio, ya que pasa desapercibida. En cuanto a los factores L, S y C de la USLE, debemos destacar que, de acuerdo a su pendiente, existen zonas dentro de la reserva que peligran, ya que son vulnerables a erosión, y adicional a esto, los fuertes vientos que se dan ayudan a que la superficie del suelo se debilite y que de a poco se vaya erosionando, sin dejar de lado el factor C, que hace referencia a la vegetación de la zona, que en su mayoría se encuentra cubierta por matorral. Muchas gracias.